de decirle a Tomás que porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Viene los dos textos que hemos leído cada semana. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas, empero, son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en o por su nombre. Ahora vean el Evangelio según Mateo en su capítulo 12. No pierdan de vista el capítulo 20 del Evangelio según Juan. En un momento volveremos al texto. Pero vean dos otros pasajes en el Evangelio según Mateo, su capítulo 12. La lectura comienza en el versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Ven, le piden una señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adulterino o adúltera, la palabra moderna, demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás, profeta. Y luego habla de la señal de la resurrección que ya hemos comentado, y cómo es que en Jonás vemos una figura o un tipo de la resurrección de Cristo. Pero vean su respuesta: la generación mala y adúltera demanda señal. Ahora Marcos en su capítulo 8, el Evangelio según Marcos, y aquí tenemos la misma cosa, pero ahora en Marcos 8 la lectura comienza en el versículo 11, 8:11 de Marcos. ¿Ya lo tienen? 8:11. Vinieron los fariseos y comenzaron a altercar con él, pidiéndole señal del cielo y tentándole. Ahora, esto es lo mismo. Para discutir con él le pidieron una señal del cielo. Y ven, gimiendo en su espíritu dice: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. ¿Ven ustedes cómo lo dice? No se dará señal a esta generación. Nuestro tercer estudio sobre este tema de los milagros. Y el día de hoy vamos a fijar nuestra atención en una controversia muy fuerte, una controversia de los tiempos más recientes, una controversia hoy en día respecto al tema que hemos estado viendo, las señales y los milagros. Y vamos a fijar nuestra atención en el estudio de hoy en una sola pregunta. La pregunta es si las señales y los milagros son cosas necesarias para creer. Fíjense muy bien en la pregunta. La pregunta es si las señales y los milagros son cosas necesarias para creer. Ahora vamos a dividir el estudio en tres partes. Primero vamos a fijar nuestra atención en la pregunta que acabamos de hacer, la cuestión de si las señales, vamos a llamarlas así, señales milagrosas son necesarias para creer. Segundo, vamos a fijarnos en un texto que supuestamente es una promesa de que veremos señales y milagros. Y tercero, vamos a dirigirnos a todos aquellos que buscan señales y milagros. Y este estudio entonces nos ayudará a aclarar aún mejor o aún más todo este asunto. Ahora, vean nuevamente el Evangelio según Juan en su capítulo 20. La primera pregunta que vamos a contestar es la que acabo de hacer. La pregunta de si las señales y los milagros son cosas necesarias para creer. Y vamos a contestar con 4 puntos. En primer lugar, la pregunta de si las señales son necesarias para que creamos, ¿no? La primera pregunta que vamos a contestar ahora tiene una respuesta muy sencilla. La respuesta es que no. Y ahora vamos a explicar el por qué. En primer lugar, debemos tomar en cuenta que bajo el Evangelio las señales, aquí lo vamos a poner, las señales y los milagros no son necesarios. ¿Por qué? Porque así lo dijo el Señor Jesucristo en nuestro texto. O sea, los milagros no son
necesarios bajo el Evangelio. Esto lo sabemos más allá de cualquier duda, porque Cristo mismo lo dijo. Aquí en este texto, en Juan 20, en el versículo 29, después de haber visto con sus propios ojos la evidencia visible de la resurrección del Señor Jesucristo, después de haber metido su dedo en sus manos, ¿no? Después de haber tocado su costado, después de haber visto la evidencia física de la señal milagrosa, la más grande, para decirlo así, la de la resurrección del Señor Jesucristo, Cristo mismo dice, vean en el versículo 29, porque me has visto, Tomás, creíste, porque has visto con tus propios ojos este milagro, por esto crees. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aquí Cristo habla de todos aquellos que creerán sin haber visto ninguna señal de esta índole, sin haber visto ningún milagro. Y después vean en la lectura otra vez de los versículos 30 y 31, también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas empero son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida por su nombre o en su nombre. Aquí dice claramente que las señales registradas en la palabra de Dios son suficientes para demostrar y comprobar más allá de cualquier duda la verdadera identidad de Cristo, su divinidad, su misión como el Mesías, etc. Y que las cosas, en este caso señales, registradas en forma permanente, en forma escrita, y en la palabra de Dios, que estas señales son suficientes para convencernos. O sea, no es necesario que veamos con nuestros ojos físicos, con nuestros propios ojos, puesto que tenemos aquí el testimonio de aquellos que vieron personalmente las evidencias que confirmaron la identidad verdadera de Jesús. Y cuando Cristo dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron, su argumento es, los que creyeron no vieron con sus ojos estos milagros, sino simplemente creyeron el registro, o sea, el récord que tenemos aquí en la palabra de Dios acerca de dichas señales, ¿no? Ahora, en segundo lugar, vean tres textos. En el mismo Evangelio según Juan, en su capítulo 2, encontramos el primer texto. Cristo dice, primero, que las señales y los milagros no son cosas necesarias para que creamos, cuando afirma que muchos creerán sin haber visto ninguna señal ni ningún milagro. En segundo lugar, muchas señales realizadas por Cristo mismo no produjeron fe en aquellos que los vieron. Vuelvan a escuchar, muchísimos milagros realizados por Cristo, muchos milagros que fueron vistos en aquel entonces por grandes multitudes de personas, no produjeron fe en aquellas personas, o sea, no lograron que aquellas personas creyeran. Entonces, vean, muchos milagros que fueron realizados en aquel entonces no produjeron fe en aquellas personas que los vieron con sus propios ojos. Aquí vean los ejemplos. El mismo Evangelio según Juan, ahora en su capítulo 2, versículo 23. Estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre. Vean, viendo las señales que hacía. Ahora dice, creyeron en su nombre. Mas él mismo, vean, el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos y no tenía necesidad de que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Ahora, este texto es muy importante. Es ¿cómo puedo decirlo? Es simplemente un ejemplo de lo que vemos en muchos otros textos del Nuevo Testamento. Muchas veces el Nuevo Testamento hace la distinción entre dos clases de fe, entre dos clases de creencia, o sea, nos advierte de que hay una fe que no es la salvadora, de que hay una creencia que no salva. De hecho, Santiago da todo un discurso acerca de las diferencias entre la fe salvadora y la fe falsa. Y aquí tenemos uno de los ejemplos clásicos en donde dice que un grupo de personas creyeron en Cristo
pero con una creencia falsa. O sea, no con la verdadera fe en Él, no con la fe salvadora. Y aquí cuando dice que Él no confiaba a sí mismo de ellos, o sea, porque sabía lo que estaban esas personas, nos da a indicar o nos da a entender que estas personas creyeron porque vieron señales, pero que no fueron realmente convertidas. De la misma manera que en la parábola del sembrador habla de 2 o 3 diferentes grupos de personas que de igual manera creen, pero no creen con una fe verdadera, con la fe que es salvadora. De la misma manera que en el libro de Hechos hay varios ejemplos también de personas que entre comillas creyeron, pero no fueron realmente convertidas. Y eso es uno de los ejemplos más conocidos. Pero lo que quiero que veamos aquí es la base de la creencia de estas personas. Creyeron en su nombre, dice, viendo las señales que hacía, pero nos da a entender que creyeron con una fe falsa. Ahora ven en el capítulo 6, el mismo Evangelio según Juan, su capítulo 6, la lectura comienza ahora en el versículo 30, este texto lo vimos hace 8 días. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Vean, guarden en mente que aquí tenemos uno de muchos otros, o de muchos ejemplos, ¿no? Cuando los judíos pedían señales. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? Y esto es inmediatamente después de la multiplicación de los panes. Cristo comienza a hablar con ellos y ellos citan el ejemplo de cuando Moisés les dio maná en el desierto. Cristo contesta y dice, no fue Moisés, sino mi Padre os dio el verdadero pan, ¿no? Y cuando se identifica a sí mismo como el pan de vida, y cuando ellos comienzan a hablar acerca de la necesidad que tenían de este pan, ven ustedes más adelante cómo termina esta entrevista en el versículo 36, cuando Él habla de sí mismo como el pan de vida. Este texto lo vimos hace 8 días. Mas os he dicho, vean en 36, os he dicho, habían escuchado, y vean, aunque me habéis visto. Comentábamos hace 8 días precisamente sobre este detalle. Muchas personas en aquel entonces oían y veían, no entendieron ni realmente vieron la realidad de lo que Cristo les quería decir. Y eso es precisamente el punto aquí. Les dice a estas personas que habían visto con sus propios ojos la señal milagrosa de la multiplicación de los panes, les dice, os he dicho, me han escuchado, pero evidentemente no tenían ojos para ver, o mejor dicho, oídos para oír. Me han escuchado y me han visto, pero evidentemente no tenían, lo vuelvo a repetir, ojos para ver ni oídos para oír. Como vimos, no hace 8 días, la persona que ve y que escucha sin el entendimiento que solamente Dios le puede dar, no aprovecha nada, o sea, no le ayuda para nada a esa persona. Y Cristo les dice a estas personas, ustedes han visto y aún así no creen. Y aquí hay un ejemplo, otro ejemplo de cómo es que en este caso la multiplicación de los panes no produjo fe en las personas que vieron el milagro. Vean en el capítulo 10 la misma cosa, el Evangelio según Juan, ahora en su capítulo 10, cuando, yo creo que esto lo comentábamos hace 8 días, cuando vemos que Cristo predicaba a cientos de miles de personas, si no fueran millones, en los 3 años y medio de su ministerio público, y al fin de su ministerio público son alrededor de 500, o sea, el número de creyentes era en aquel entonces más o menos 500 creyentes o 500 personas. Eso nos da a entender que la gran mayoría, muchísimas personas vieron muchísimos milagros y no creyeron nada. O sea, los milagros no condujeron a aquellas personas a la fe. 10:24. Le rodearon los judíos, 10:24, ¿no? Y le dijeron, ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y respondió, vean, les respondió, os lo he dicho, vean, y no crees, han escuchado, no crean, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, habían oído y habían visto, y vean, sin embargo, no creyeron. Habían visto sus obras, y esta palabra se refiere a las obras milagrosas, las señales y los milagros que Cristo hacía. Han visto, han oído, mas vosotros, ven en 26, no creéis, porque no sois
de mis ovejas. Entonces, esto es algo muy importante y es necesario señalarlo otra vez. Las señales y los milagros en sí mismos no son suficientes para producir la fe salvadora en Cristo Jesús. Y quizás el ejemplo más conocido, y ahora vamos a usar un ejemplo del Antiguo Testamento, quizás el ejemplo más conocido de toda la Biblia es el caso de Faraón. ¿Recuerdan ustedes cómo es que Faraón vio muy de cerca, con sus propios ojos, una larga serie de señales milagrosas, una serie de evidencias y de demostraciones del poder milagroso de Dios? Así, si una persona fuera a ver algo parecido, ¿no?, a lo que Faraón vio en aquel entonces, cualquier persona quedaría por lo menos convencida en su mente respecto al poder milagroso de Dios. Los milagros realizados en la presencia de Faraón en sí mismas deberían haber sido suficientes para convencer a cualquiera. De hecho, en el libro de Éxodo, Dios dijo, multiplicaré, usando una palabra muy fuerte en el hebreo, multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, la plaga de ranas, la plaga en el ganado, la plaga de los langostas, la plaga de fuego y granizo, las densas tinieblas 3 días, las úlceras en los hombres y las bestias, la muerte de los primogénitos, una larga serie de señales milagrosas. Y lo más importante aquí es el hecho de que ninguna de estas señales condujo a Faraón a creer verdaderamente en Jehová. Cada vez que veía otra señal o otro milagro, su reacción, la misma, ¿no? Se ponía cada vez más obstinado, cada vez más firme en su oposición a Jehová. Entonces, de igual manera, muchísimos judíos en el tiempo de Cristo, viendo sus milagros, de igual manera, no fueron conducidos a la fe salvadora en Él, ni mucho menos le recibieron como Señor y Salvador. Y el resultado entonces es exactamente lo que estamos señalando aquí. Los milagros no producen la fe salvadora. Ahora, en tercer lugar, la naturaleza misma de la fe, ven esto, la naturaleza, y vean por favor en Hebreos en su capítulo 11, la naturaleza misma de la fe excluye cualquier posibilidad de que los milagros sean suficientes para producirla. O sea, la naturaleza misma de la fe excluye la posibilidad de que las señales milagrosas sean suficientes para producirla en los hombres. Y aquí vamos a enfocar un solo detalle. En Hebreos, en su capítulo 11, ven ustedes esta descripción de la fe. La fe no descansa en cosas visibles. En el libro de Hebreos, en su capítulo 11, por favor, el primer versículo. Es pues la fe, ven la definición, la sustancia, esto es en la versión moderna certeza, ¿no?, de las cosas que se esperan. La demostración, esto es certidumbre o convicción de las cosas que se ven, no, de las cosas que no se ven. La fe es la certeza de las cosas que se esperan, la plena certidumbre o convicción de las cosas que no se ven. O sea, la fe no está basada en cosas visibles, cosas que, vamos a decirlo así, que sirven como evidencias, por ejemplo, como señales y milagros, ¿no? Ven en Romanos 8, guarden en mente lo que acabamos de leer en Hebreos 11, la fe no está basada en señales y milagros, en evidencias visibles o externas. Y aquí Pablo afirma precisamente este punto diciendo en Romanos, en su capítulo 8, ¿ya lo tienen? En Romanos 8:24, porque en esperanza somos salvos, o fuimos salvos, es pasado, mas la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Dice, pero si lo que no vemos esperamos, por paciencia lo esperamos, ¿no? Pudiéramos cambiar este texto y poner en vez de la palabra esperanza, poner la palabra fe, ¿sí? La fe que está basada en lo que se ve, ya no sería fe,
¿sí? Porque la fe está basada en realidades espirituales y eternas. ¿Cuáles realidades espirituales y eternas? La realidad de Dios, su naturaleza, su carácter, las realidades eternas acerca del cielo, acerca del infierno, el destino eterno de los hombres, la vida eterna en todo sentido de la palabra. O sea, realidades que en la actualidad, en este momento, no las podemos ver con nuestros ojos. Y Pablo dice, si vemos algo, ya no lo estamos esperando, ya no puede operar la fe entonces, ¿no? Porque lo que uno ve es algo visible y ya no es una cosa que creemos en base a la fe. Ahora ven en el capítulo 10, Romanos capítulo 10, en su versículo 17. Este texto afirma lo mismo. La naturaleza misma de la fe, vuelven a escuchar el punto, la naturaleza misma de la fe excluye la posibilidad de que las señales milagrosas sean suficientes para producirla, porque la fe no está basada en cosas visibles, sino en cosas invisibles. Pero en este caso vean la afirmación aquí. ¿La fe viene por señales y milagros? No. ¿La fe viene por ver evidencias? Tampoco. ¿La fe viene porque vimos pruebas suficientes para...? No. La fe es o viene por el oír, vean, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. O sea, la fe está basada en el testimonio de la palabra de Dios, no en cosas que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Ahora ven en Lucas 16, y aquí tenemos el texto más importante para afirmar este punto. Hay muchas controversias acerca de Lucas 16, la mayoría de las cuales se centran en el tema del infierno. Y tenemos un folleto disponible que se llama La vida más allá de la muerte, en donde hay varios argumentos para demostrar que esto no es una parábola, sino una narración de la historia de dos hombres, y además la realidad acerca del infierno es destacada varias veces en este pasaje, pero nada de eso nos interesa. Lo que nos interesa, terminando la última parte de la narración de la historia de dos hombres, el rico y Lázaro, ¿no? Lo que nos interesa comienza en 27. Cuando ya están en el Hades, el rico está en el lado, ¿no?, en donde estaban siendo atormentados los perdidos, y Lázaro está en el lado que se llama aquí el seno de Abraham, en donde descansaban los creyentes. Ahora ven ustedes lo que pasa en 27. El rico se pone a pensar en este caso, hermanos que están todavía vivos, y está pensando acerca de cómo pudiera evitar que murieran perdidos y que terminaran en el mismo lugar en donde él se encontraba. Y ven ustedes lo que hace. Te ruego, Padre, vean, hablando con Abraham, el padre de los judíos, el padre de la fe de ellos, te ruego pues, Padre, que le envíes, y está pidiendo que Lázaro vaya a la casa de su padre, ¿no? Su padre terrenal, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos que estaban aún vivos, para que les testifique, para que no vengan ellos también a ese lugar de tormento. Y Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué es esto? A Moisés y a los profetas tienen. La fe verdadera está basada en la palabra de Dios. En aquel entonces no existía el Nuevo Testamento, y la frase Moisés y los profetas era usado para hablar de los libros del Antiguo Testamento, o sea, la única Biblia que existía en aquel entonces, el Antiguo Testamento. Le dice Abraham al rico, tienen la Biblia. A Moisés y a los profetas, vean, tienen la Biblia, eran judíos, dice, tienen la Biblia, vean, a Moisés y a los profetas, óiganlos. O vamos a decirlo en otra forma, tienen la Biblia, óiganla, que la oigan, dice. ¿Y ven la reacción del rico? Y él entonces dijo, versículo 30, no, vean, no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. ¿Qué es lo que pide? Un milagro. Si este Lázaro fuera resucitado de los muertos, entonces se arrepentirían. Mas Abraham le volvió a decir, vean, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantara de los muertos. Aquí vemos precisamente lo que muchos piden hoy en día.
Una señal milagrosa. O sea, muchísimas personas piden un milagro, una señal, o sea, piden lo que este hombre pidió y creen que es necesario que los inconversos vean señales y milagros para que crean, o sea, para que se convenzan, ¿no? Piden precisamente lo que muchos incrédulos han perdido. Este hombre pide precisamente lo que muchos pentecosteses creen hoy en día que es necesario para convencer a los inconversos. Y el rico, pensando así, de que solamente un milagro, solamente algo visible podría convencer a sus 5 hermanos, ¿no? Para que no se perdieran de igual manera como él. Pensando así, llega a la conclusión este rico de que la única cosa que convencerá a sus hermanos incrédulos es un milagro. Que si fueran a encontrarse, escuchando ahí, alguien está vamos a ver quién está tocando, y al asomarse, se encuentran cara a cara con Lázaro, resucitado a los muertos. Que el susto al ver a este hombre, que eso sería suficiente. Esto es lo que pensaba para convencerlos. Pero Abraham le contesta diciendo que la única cosa que puede convencer a sus hermanos incrédulos es la palabra de Dios. La Biblia en aquel entonces, ¿no? Y aquí Abraham, curiosamente, el padre de la fe, el modelo, el prototipo, el ejemplo de cómo ser justificados por la fe y el padre de la fe de ellos, hablando de los judíos, Abraham dice claramente que aquellos que no creen la palabra de Dios tampoco serán persuadidos por las señales y los milagros. Según las ideas de muchas personas hoy en día, Abraham debería haber dicho algo muy diferente de lo que dijo aquí. O sea, Abraham debería haber dicho al rico, tienes razón. Con razón no creerán tus hermanos a menos que vean un milagro. Tus hermanos son de esta clase de gente que no se convencerá a menos que vea una señal. Entonces, si así son tus hermanos, yo supongo que sería inútil simplemente hablarles de la palabra de Dios. Como esperan alguna señal, voy a mandar a Lázaro para que les dé un susto, ¿no? Para que tocando y abriendo la puerta se encuentren ahí cara a cara con uno resucitado de los muertos. Así creerán. Según las ideas de las ideas sostenidas hoy en día en muchos grupos, ¿no? Esto es lo que debería haber contestado Abraham. Pero Abraham no hizo nada parecido a lo que muchos tratan de hacer hoy en día. Y no hizo nada parecido a lo que este hombre pidió. ¿Por qué? Porque la salvación es a través de la fe. Y la naturaleza misma de la fe excluye la posibilidad de que señales y milagros y cosas de este índole sean suficientes para producirla. La fe está basada en la palabra de Dios. Si los hombres no creen la palabra de Dios, tampoco se persuadirán viendo señales y milagros. Primero de Corintios, ahora vean en su capítulo 1, aquí el apóstol Pablo enseña exactamente este punto, el mismo punto. Primero de Corintios, en su capítulo 1, en el versículo 22, dice, porque los judíos piden señales. Comenzamos mejor en 21. Porque en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. La última frase es lo que nos interesa. ¿Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de señales y milagros? ¿Por la locura de evidencias visibles? No. ¿Agradó a Dios salvar a los creyentes, a los que creen, por la locura de qué? La predicación. ¿La predicación de qué? De la palabra del Evangelio. Pero vean ahora lo que dice. Porque los judíos piden señales. A lo largo de los 4 evangelios, eso es lo que encontramos repetidas veces. Los judíos pedían de Cristo que hiciera señales. Los judíos piden señales, dice Pablo. Guarden en mente este punto, es muy importante. Los griegos buscan sabiduría, pero vean su respuesta, hay 2 puntos. Vean, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, o sea, la palabra del Evangelio. A los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura, pero a los llamados, a los que son llamados por Dios, el Evangelio es el poder de Dios. Vean, a los que son llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí el apóstol confirma exactamente el mismo punto. Los judíos piden señales. ¿Qué es esto? Evidencias, señales y milagros
para autentificar al mensajero y su mensaje. Los gentiles griegos exigen evidencias, o sea, pruebas racionales. Los gentiles, hasta el día de hoy, piden pruebas racionales que satisfagan su supuesta sabiduría, como muchos científicos hoy en día piden pruebas racionales, ¿no?, para satisfacer su supuesta sabiduría. Pero la respuesta apostólica a ambos grupos: predicamos la palabra, dice. O sea, todos aquellos que piden señales y evidencias no solo no las recibirán, dice Pablo, sino que permanecerán responsables de creer la palabra de Dios, o sea, en este caso, el Evangelio. Y si no lo crean, si no creen la palabra de Dios, si no creen el Evangelio, serán condenados, dice. Aquellos que piden señales no las van a recibir. Aquellos que piden pruebas racionales tampoco, dice. Lo que van a recibir es la predicación del Evangelio, y si no lo creen, serán condenados. Ahora, el punto sigue siendo el mismo. La naturaleza misma de la fe excluye la posibilidad de que sea fruto de evidencias visibles, ¿no? Porque la fe no está basada en pruebas racionales, ni en milagros, ni en cosas externas, sino en el testimonio de la palabra de Dios. En cuarto lugar, estamos contestando la pregunta de si las señales y milagros son cosas necesarias para creer. En cuarto lugar, la cuarta respuesta para decir y afirmar que no es necesario ver tales cosas, el cuarto punto: solamente Dios puede producir la fe en nuestros corazones. Solamente Dios puede producir la fe en nuestros corazones, y lo hace sin la ayuda de señales y milagros. Vean una lista rápidamente, no es una lista de textos desconocidos por la mayoría de ustedes, pero de todas formas es necesario leer los versículos. Primero de Corintios, estábamos leyendo en el capítulo 1, ¿no? Ahora vamos a dar lectura en el capítulo 3, en el versículo 5. ¿Qué pues es Pablo, que es Apolos, ministros, dice, por los cuales habéis creído? Creyeron, pero ¿cómo? Y esto según que a cada uno de ustedes Dios les concedió que vieran señales y milagros. No, creyeron, y esto según que a cada uno ha concedido el Señor. El hecho de creer es algo concedido por Dios, no es algo producido por los hombres, sino que es el don de Dios, es algo concedido a los hombres, no es algo natural, sino es algo sobrenatural. De hecho, la fe misma es un milagro. El hecho de tener fe, la fe salvadora en Cristo, en sí es un milagro. O sea, puesto que la fe es de origen divino, como es el don de Dios, como desciende de lo alto, ¿no? Como una dádiva de Dios, entonces no está basada en ninguna cosa a ese nivel, ¿no?, de convencimiento a nivel intelectual, viendo cosas que sirven para convencernos. La fe es el don de Dios. Y este texto dice que Dios concedió a cada uno que creyera. Vean en el capítulo 4, la pregunta de este texto la hemos visto cuántas veces. ¿Qué tienes? Vean, que no hayas recibido. ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? 4:7. Si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Dice Pablo, ¿acaso me van a decir que su fe es de origen humano, es de ustedes? ¿Qué tienen? Dice, ¿tienes algo? Hablando así de, ¿tienes algo? Y la idea de que te gloríes, todos los textos que hablan de que la salvación es por gracia, dicen que puesto que es por gracia, la jactancia y la gloria humanas quedan excluidas. Y aquí Pablo está diciendo, hasta tu fe, todo lo que tienes, es de Dios. Véanlo en Romanos en su capítulo 12. Romanos capítulo 12 en el versículo 3, digo pues por la gracia que me fue dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, con cordura, con la idea es en realidad con humildad, conforme a la medida de fe. Vean, la última frase, Romanos 12:3, que piense cada uno de sí mismo conforme a la medida de fe que él mismo produjo, no,
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, Dios no solamente da la fe salvadora a los hombres, sino a cada uno de los creyentes les da cierta medida de fe. Cuando los discípulos querían crecer en su fe, ¿qué es lo que pedían? Señor, aumentanos la fe. La fe no es de origen humano. Filipenses 1, no. Busquen ustedes Hebreos 13. Yo voy a leer Filipenses 1, en donde dice Pablo que les fue concedido a los creyentes en Filipos no solamente que creyesen en Él, ven, a vosotros es concedido por Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. O sea, el hecho de creer es algo concedido por Dios y por lo tanto no descansa en señales ni en milagros. Es algo que Dios da, es algo que Dios obra en el corazón de los hombres. ¿Cuáles hombres? Aquí nos lo dice Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo la predicación del Evangelio, fueron gozosos, glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban, la palabra ordenados es predestinados para vida eterna. ¿Quiénes son los que reciben el don de la fe? Todos aquellos que son predestinados para vida eterna. Entonces, Dios es el que da la fe. Ese es el testimonio de tantos versículos, pero quizás el más fuerte es el texto que conocemos de memoria en Efesios 2, cuando dice la salvación es por gracia, por medio de la fe, y luego cuando dice que es por gracia, sois salvos por la fe de inmediato. Esto, no de vosotros. Si queremos aplicar la palabra esto a la palabra fe, entonces está diciendo claramente que la fe no es de nosotros, pues es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe en hechos, o mejor dicho en Efesios 2:8, pero en realidad en el griego eso se refiere a todo lo que se menciona aquí, tanto la fe como la gracia como la salvación. Esto no es de origen humano, sino es el don de Dios, no por obras, dando a entender que la fe no es de origen humano, no es el don de Dios, o mejor dicho, no es el don que los hombres dan a Dios. ¿Entienden la idea? No es el don que ofrecemos a Dios, aquí está nuestra fe, sino es el don de Dios para los hombres. No es algo producido por los hombres, sino concedido a los hombres por Dios. El movimiento pentecostés ha cometido un grave error al asumir que la fe es de origen humano, primero, y segundo, que las señales y los milagros fueron designadas para creer y mantener la fe. No es así. La realidad es que la fe es de origen divino. Dios es el que nos da ojos para ver y oídos para oír y un corazón para creer. Y lo hace por su gracia, por el poder de su Espíritu Santo. El instrumento usado para lograr este milagro, vean dos textos que señalan el instrumento usado para lograr este milagro. Primero de Pedro 1 y Santiago en su capítulo 1. Dios, lo vuelvo a repetir, lo vimos hace 8 días, muchos judíos viendo no vieron, oyendo no entendieron, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios no les dio ojos para ver, ni oídos para oír, ni un corazón para creer. Dios da estas cosas a sus escogidos, ¿no? El instrumento usado para lograr o obrar o producir la fe salvadora en los hombres, ¿cuál es el instrumento señalado una y otra vez? ¿Señales y milagros? No. Primero de Pedro 1:23, habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Santiago en su capítulo 1, Él de su voluntad, versículo 18, nos ha engendrado, nacido de nuevo. ¿Cuál es el instrumento usado para lograr este milagro? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué dice Pablo? ¿Agradó a Dios salvar a los creyentes? Por la locura de la predicación. Escuchan con mucha atención lo que voy a decir. La locura de la predicación de la palabra tiene más poder que las señales y los milagros. Vuelvan a escuchar. La locura de la predicación de la palabra tiene más poder que las señales y los milagros. ¿Por qué? Porque Dios produce la fe, pero ¿cómo? ¿A través de cuál instrumento?
su palabra. Entonces ahí tenemos la respuesta a la pregunta de si los milagros y las señales son cosas necesarias para creer. Primero, recuerden ustedes, Cristo dijo que muchos creerían sin haber visto ningún milagro, ninguna señal. Y desde que terminó la época apostólica hasta el día de hoy, todos aquellos que han creído verdaderamente han creído precisamente así. Muchísimos que vieron los milagros de Cristo no creyeron. La naturaleza misma de la fe excluye la posibilidad de que la fe sea producto de señales y milagros. Y cuarto, Dios produce la fe, o sea, concede la fe a todos aquellos que están destinados para vida eterna. Ahora, rápidamente pasamos a la segunda cosa que nos interesa, y esto es algo en que vamos a estar ocupados en la parte principal de nuestro estudio de hoy, en esta pregunta. Entonces, ¿por qué fueron dadas las señales y los milagros? ¿Para qué? O sea, ahora inevitablemente es necesario contestar esta pregunta. ¿Cuál fue el propósito de las señales milagrosas en el primer siglo del cristianismo? Si no fueron dadas estas señales para crear, preservar y mantener la fe, y eso es lo que estamos diciendo, no fueron dadas para que creyésemos o creyéramos, ¿no? Entonces, ¿para qué fueron dadas? Y vamos a dar una serie de respuestas y les pido que pongan mucha atención en esta parte de nuestro estudio, porque aquí vamos a resolver muchas dudas, muchas preguntas y espero aún mucha confusión que existe hoy en día. Para contestar la pregunta de por qué fueron dadas entonces estas señales milagrosas, ¿cuál fue su propósito verdadero? En primer lugar, es necesario tomar en cuenta ciertas cosas. En primer lugar, vean esto, lo que vamos a señalar aquí en la primera parte de nuestra respuesta. Es necesario tomar en cuenta que la historia humana no está llena de señales milagrosas en el sentido de que sean continuas. Al ver lo que vimos hace 2 domingos, la lista de tantos milagros que se encuentran en la Biblia, aunque estábamos hablando de milagros de diferentes tipos, muchas personas al ver una lista así, llegan luego a la conclusión errónea de que la historia humana y la historia bíblica están llenas de señales milagrosas. Eso no es cierto. Por ejemplo, desde la creación, desde Génesis, los primeros 3 capítulos, vean, hasta el diluvio, un periodo aproximadamente de 1700 años, escuchen bien, la única señal milagrosa fue el traslado de Enoc a la presencia de Dios sin morir. Un periodo de tiempo, por lo menos, probablemente más cerca de unos 2000 años, cuando se perdió la Atlántida, ¿no? Capital del mundo antediluviano, pero eso lo vamos a investigar después. Por lo menos 1700 o 2000 años de la historia humana con una sola señal. Ahora, durante 400 años de la cautividad, recuerden ustedes la esclavitud en Egipto, cuando los judíos estaban 400 años en Egipto, durante 400 años no recibieron ni una sola señal milagrosa. Ni una sola. Después, cuando nos fijamos en el resto de la historia del Antiguo Testamento, con la excepción de la época del Éxodo y al principio de la conquista de la tierra prometida, y una pequeña parte del libro de los Jueces, con la excepción de aquel periodo de tiempo, y posteriormente la época cuando vivían los 2 profetas más conocidos, Eliseo y Elías, con la excepción de los tiempos de Moisés, Josué, Elías y Eliseo, las señales milagrosas eran casi inexistentes en la historia del Antiguo Testamento. Cuando el Antiguo Testamento fue terminado, ahí llegamos a un periodo de otros 400 años
Desde el fin del Antiguo Testamento pasaron otros 400 años sin ninguna señal del cielo. Y llegando al Nuevo Testamento, con el ministerio público de Juan el Bautista, la Biblia insiste, escuchen bien, en que Juan el Bautista era el mayor profeta que haya o que había vivido desde aquel entonces, no desde el principio hasta aquel momento, que Juan fue el mayor profeta que había vivido. Escuchen bien, al mismo tiempo dice que Juan jamás hizo una señal milagrosa durante toda su vida. Juan el Bautista, el mayor profeta de todos los tiempos, con la excepción obvia del Señor Jesucristo, no hizo ninguna señal. Y aún más sorprendente, libros llenos de mentiras y puras invenciones humanas acerca de cómo el niño Dios hizo esto y aquello. No, nada de eso es cierto. Pasaron 30 años de su vida terrenal, o sea, hasta que comenzara su ministerio público, Cristo no hizo ningún milagro, no hiciera ningún milagro hasta los 3 años y medio de su ministerio público. Ahora, esto es el primer punto. Cuando comenzamos a preguntar acerca de por qué fueron dadas señales, por qué hicieron en ocasiones milagros los profetas de Dios en diferentes periodos de la historia humana, en primer lugar debemos entender que los milagros no eran cosas continuas a lo largo de la historia humana. De hecho, eran cosas muy raras. Segundo, escuchen con mucha atención, ya hemos visto en nuestros estudios anteriores, por ejemplo, nuestro estudio hace 8 días, que las señales realizadas por el Señor Jesucristo tenían un propósito específico. ¿Cuál propósito? Primero, servían como evidencias de su verdadera identidad como el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, le identificaban a Cristo como el Salvador, como el Hijo de Dios, como Dios encarnado, etc. Le identificaban como el Salvador y hablaban directamente de su misión de salvar. Ahora, en segundo lugar, tenían el propósito, como vimos hace 8 días, de enseñar verdades espirituales respecto a la salvación, respecto a la naturaleza de la salvación, respecto a Dios, respecto al camino de la salvación, respecto a la condición. Lo vimos todo cuando llegamos al punto respecto a las sanidades. Las sanidades, recuerden ustedes, servían como ejemplos ¿de qué? Como ilustraciones ¿de qué? De la salvación espiritual. Esto lo vimos más allá de cualquier duda, y hay una otra larga lista de ejemplos que ni tuvimos tiempo para verlos, no hace 8 días, pero hay más ejemplos de los que vimos en aquel estudio. Ahora, entonces, en segundo lugar, los milagros de Cristo tenían un propósito espiritual. Eso es lo que estamos diciendo para contestar la pregunta de por qué fueron dadas las señales, por qué hicieron milagros en aquel entonces. Bueno, los milagros y las señales en el ministerio público del Señor Jesucristo tenían el propósito de autentificar su reclamo de ser el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento y de ilustrar muchas verdades espirituales acerca de la salvación. Pero ahora en este punto vamos a fijar nuestra atención. Fíjense muy bien ahora en lo que vamos a explicar. Para entender el propósito de las señales milagrosas, en este caso, en el primer siglo del cristianismo, estamos hablando de la época de la iglesia primitiva, desde el ministerio público del Señor Jesucristo hasta la muerte del último apóstol. Cuando usamos la frase primer siglo del cristianismo, tenemos en mente desde que arrancó Cristo su ministerio público hasta la muerte del apóstol Juan, el escritor del último libro del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis, el que sobrevivió más tiempo. Esta es la época que tenemos en mente cuando hablamos del primer siglo del cristianismo. En esta época del primer siglo del cristianismo abundan señales y milagros, ¿sí? Pero ahora nuestra pregunta es ¿por qué? Y ahora vamos a dar una respuesta y les pido que pongan mucha atención para que aclaremos de una vez, ¿no?, las dudas respecto a nuestro tema. Para entender
el propósito de las señales milagrosas en el primer siglo del cristianismo, es necesario entender ciertas cosas básicas acerca de los dones mencionados en el Nuevo Testamento. Vean la palabra dones, ¿sí? Los dones mencionados en el Nuevo Testamento. Ahora, no estamos adelantándonos, o sea, vamos a ver en unos momentos una relación directa entre los dones y las señales y los milagros, ¿no? El tiempo no nos permite decir todo, o vamos a decirlo en otra forma, no nos permite profundizarnos mucho en el tema de los dones neotestamentarios, ¿no? Solamente vamos a relacionar este tema de los dones con la pregunta que tenemos en mente acerca del propósito de las señales y los milagros. Ahora, para analizar este tema es necesario primero entender lo siguiente. Los dones neotestamentarios, o sea, que se mencionan en el Nuevo Testamento, los dones neotestamentarios están divididos en dos clases o grupos, o sea, dos categorías, ¿sí? Los que llamamos dones ordinarios, ¿sí? Primero. Y segundo, los así llamados dones extraordinarios. Ahora, ¿cuál es la distinción aquí? En un momento vamos a explicar todo el asunto. Pero, para que tengamos la idea, un don ordinario es un don de valor permanente. O sea, un don que existe hasta el día de hoy, para decirlo así. Y un don extraordinario es un don de valor temporal, o sea, un don que no existe en la actualidad. Esto es la distinción básica. Pero ahora vamos a dar más detalles. Vamos a enfocar los dones extraordinarios. Los dones extraordinarios, fíjense bien, eran en primer lugar dones para comunicar la nueva revelación. Fíjense con mucha atención en este punto. Dones que funcionaban para comunicar, ven esta palabra, la nueva revelación. O sea, ¿cuál revelación? La que llamamos neotestamentaria. O sea, los libros del Nuevo Testamento, todo lo que es el nuevo pacto. En aquel entonces, debemos entenderlo bien, solamente cuando arrancó el ministerio público de Cristo, aquí en este punto, solamente existían los libros del Antiguo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento no existían, no habían sido aún escritos, ¿no? Pero estaban en un proceso en el primer siglo del cristianismo, aquí lo vamos a poner, el primer siglo, en un proceso por medio del cual poco a poco Dios comunicaba la revelación nueva a su pueblo, y esta revelación nueva en aquel entonces fue comunicada en forma parcial y temporal. ¿Sí? En forma parcial y temporal. O sea, lo que nosotros tenemos ahora en el Nuevo Testamento fue entregado poco a poquito, ¿no? Entregado poco a poco en el primer siglo del cristianismo por medio de estos dones extraordinarios. Esa es la idea. Por ejemplo, ahora vamos a dar ejemplos de dones extraordinarios. El apostolado. O sea, los apóstoles mismos eran los instrumentos escogidos para entregar esta revelación nueva, pero el apostolado era un don extraordinario de valor parcial y temporal, o sea, no era un don permanente. Para dar un ejemplo, vean en contraste, un don permanente es el don del pastor maestro. O sea, es una cosa entregar una revelación nueva. Esto se hace y se acaba el asunto. Es otra cosa enseñar la revelación que ha sido entregada. Y de ahí viene la idea de dones ordinarios que son de valor permanente. Ahora tenemos la revelación en forma permanente. Alguien tiene que enseñar como un maestro acerca de esta revelación. Pero esto sería un don ordinario. Mientras que un don extraordinario sería un don que funcionaba en aquel entonces
para comunicar la nueva revelación que todavía no estaba escrita en forma parcial, en forma incompleta, ¿no? Y en forma temporal, el apostolado funcionaba en aquel entonces para entregar por partes esta nueva revelación. Ahora, otro don de esta misma índole sería el don de profetizar. Vean, el don de profetizar o el don de la ciencia, o sea, el don de conocimiento. Estos dos dones tenían que ver con un conocimiento especial que Dios comunicaba directamente a la persona en forma temporal y parcial. Vuelven a escuchar. Como no tenían, para muchas personas esto es algo un poco confuso, pero es algo muy sencillo. Si tomamos en cuenta lo siguiente, al reunirse en la iglesia en aquel entonces, no podían decir, buscan ustedes en el libro fulano, el capítulo 7, versículo... No tenían estos libros, no existían. Entonces, al reunirse en la iglesia, Dios había dado dones extraordinarios de valor temporal, porque al terminar con esta revelación, o sea, con la obra de escribir el Nuevo Testamento, estos dones llegarían a su fin. Pero Dios, vean, al reunirse, usaba aquel que tenía el don de profetizar o el don de conocimiento, o sea, la persona recibía un conocimiento directo, un conocimiento especial para comunicar al pueblo de Dios una parte de la nueva revelación que todavía no estaba escrita, ¿no? En aquel entonces. Pero el punto es que así funcionaban estos dones. Ahora, pongan mucha atención en este punto. Además de dones que funcionaban para entregar la nueva revelación en forma parcial y temporal, fíjense bien, los dones extraordinarios también eran dones para verificar y autentificar el mensaje y el mensajero que lo entregaba. Vuelvan a escuchar, eran dones para verificar la nueva revelación, o sea, dones para autentificar al mensajero y su mensaje. Esto lo vemos en varios ejemplos en el Antiguo Testamento. Esto no era algo nuevo. Cuando Dios estaba entregando por boca de Moisés la ley, ¿qué es lo que hizo? Verificaba lo que Moisés decía y escribía con dones extraordinarios, milagros y señales, para autentificar lo que para ellos, la entrega de la ley, lo que para ellos era una revelación nueva. ¿Sí? Una revelación que una vez escrita, una vez que fuese o fuera escrita en forma permanente, ya no necesitaba ninguna cosa extraordinaria para autentificarla, ¿no? Pero aquí cuando tenemos en mente aquí dones, primero para comunicar la nueva revelación y después dones para verificarla, vean algunos dones para verificar esta nueva revelación. El don de hablar en lenguas, escuchen bien, el don de interpretar las lenguas, junto con otras señales milagrosas e incluso la sanidad divina. Estos dones servían como señales que autentificaban al mensajero y su mensaje. Ahora vean Hebreos 2 y vamos a ver varios textos que dicen exactamente esto. Hebreos en su capítulo 2. Primero, vuelvan a pensar, dones como por ejemplo el apostolado. Los apóstoles tenían un conocimiento sobrenatural de la revelación nueva, de la verdad de Dios, de tal modo que podían hablar con autoridad apostólica y decir la verdad. ¿Sí? La verdad que ellos habían recibido por inspiración del Espíritu Santo la podían comunicar a todos. Los profetas y los que tenían el don de ciencia en las iglesias locales comunicaban esta misma verdad a las congregaciones en forma temporal, en forma parcial, sí, pero dones para comunicar la revelación nueva y después dones para verificarla. Y cuando hablamos en Hebreos 2, por favor, de dones que servían para verificarla, lo que estamos diciendo simplemente es que siempre cuando Dios entregaba una revelación nueva, la acompañaba por señales y milagros para verificar que el mensaje comunicado y el mensajero, tanto el mensaje
como el mensajero. Eran o fueron autentificados y verificados por señales y milagros. En Hebreos, en su capítulo 2, ¿ya lo tienen? Versículo 2. Porque si la palabra se refiere a la palabra entregada en el Antiguo Testamento, cuando Moisés recibió la ley y ayudaron en esto ángeles, ¿sí? Si la palabra, cuando Dios dio la palabra por boca de Moisés, pero con la ayuda de ángeles, probablemente una forma que no entendemos, los ángeles ayudaron a Moisés a escribir los libros de la ley. Pero véanlo, si la palabra dicha por los ángeles, en realidad por boca de Moisés con la ayuda de los ángeles, vean, fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Ahora vean con mucha atención lo que dice. Está comparando la revelación que Moisés recibió con la nueva revelación, la que llamamos neotestamentaria, los libros del Nuevo Testamento. Vean, ¿cómo escaparemos si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual habiendo, vean, comienzo con el ministerio de Cristo, la cual habiendo comenzado a ser publicada por el Señor Jesucristo, vean, por Cristo, por el Señor, vean, ahora vamos a cambiar para confirmar la traducción a la versión 60, nos fue confirmado, ¿sí?, por los que le oyeron. Vean, que comenzando con Él dio la revelación nueva en parte, pero esta revelación fue completada y confirmada por los que le oyeron. Y los verbos aquí son todos pasados. Se refiere a algo que ya sucedió. Y cuando habla de esto que ya sucedió, los verbos son pasados y ven, testificando juntamente con ellos Dios, con señales, vean la lista de cosas, milagros, diversas maravillas, repartimientos, son dones, y estos son extraordinarios, dones, repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. O sea, Dios testificaba, autentificando y verificando tanto el mensaje entregado por Cristo como por aquellos que le oyeron, pero lo hizo todo verificándolo con señales, maravillas, repartimientos del Espíritu Santo, etc. Entonces ahora ven en Marcos 16. En este texto que acabamos de leer en Hebreos, nos dice claramente que la palabra entregada por el Señor Jesucristo fue confirmada, o sea, verificada y autentificada. Esta palabra la vamos a volver a ver en un momento. La estamos explicando como verificada y autentificada por Dios a través de señales milagrosas, diversas maravillas y dones del Espíritu Santo. Y estamos empezando a entender el propósito de estas señales. Marcos, en su capítulo 16, vean rápidamente este texto. Comenzamos en 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, les censuró su incredulidad y su dureza de corazón, porque no ven que no hubiesen creído a los que lo habían visto resucitado. Les dijo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahora, después de esta comisión, ven ustedes lo que dice. Y estas señales seguirán a los que creyeren. Y hay una lista de señales. Vean estas señales. En mi nombre echarán fuera demonios, primero. Segundo, hablarán nuevas lenguas. Esos son idiomas conocidos. La frase idioma o lengua desconocida no ocurre en el griego. Siempre son idiomas conocidos por alguien. En este caso, cuando hablaron el día de Pentecostés, estaban 43, 46 grupos distintos representados ahí. En el griego habla de cómo es que tenían la capacidad de hablar en el dialecto de cada uno de ellos. Esta es la idea aquí. Hablaron nuevas lenguas, idiomas que no habían estudiado el día de Pentecostés, y después vamos a ver detalles sobre este don. 18, ven, quitarán serpientes. La idea aquí es, la mordedura de serpientes venenosas no les hará daño. Vean, después, si bebieran cosa mortífera, no les dañará tampoco. Vean, sobre los enfermos, este es el don de sanidad. La imposición de manos para sanar. Vean,
sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es un don concedido a personas específicas, pero lo que nos interesa es con la imposición de manos sanaban, ¿no? Y vean en 19, el Señor después de que les habló fue recibido arriba en el cielo, se sentó a la diestra de Dios, su ascensión al cielo, y ellos, ahora ven, esto es lo que nos interesa, el propósito de estas señales. Ellos, ahora, cabe señalarlo, aunque lo vamos a ver más adelante, ellos se refiere a quiénes, los 11, los apóstoles. Ellos, saliendo, los 11, esta promesa fue entregada a los apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos, 2 veces ellos. ¿A quiénes se refiere? A los apóstoles. Obrando con ellos el Señor, confirmando que, ¿para qué servían estos dones extraordinarios? Señales y milagros, para verificar. ¿Para verificar qué? La palabra traducida confirmando en el griego es la misma palabra verificando y autentificando ¿qué? La palabra. Con las señales, en la versión 60, escuchen bien, con las señales que la seguían. 2 veces el énfasis sobre la palabra. Las señales confirmaban, verificaban y autentificaban la nueva revelación que ellos habían recibido en parte, que ellos recibían parcial y temporalmente, poco a poquito, que comunicaban en sus predicaciones, pero el punto, confirmando la palabra con las señales que la palabra 2 veces, que la seguían. Entonces, ya tenemos un entendimiento básico del propósito de estos dones en el primer siglo del cristianismo, y aún más tenemos un entendimiento básico del propósito de las señales y los milagros. Vuelvan a escuchar. Dios autentificaba tanto a los mensajeros, en este caso sus apóstoles, y el mensaje que ellos andaban predicando y que posteriormente ellos escribieron en este libro. Lo hizo todo por medio de dones extraordinarios, en este caso señales, estas que están mencionadas aquí y las que acabamos de ver en Hebreos 2. Pero Dios confirmaba que su palabra, la nueva palabra que ellos estaban entregando en aquel entonces, su palabra. ¿Sí? Ahora, esto nos conduce, quiero que pongan mucha atención en estos argumentos, esto nos conduce a señalar el hecho de que estas señales terminaron en el primer siglo del cristianismo, o sea, llegando al fin de la época apostólica con la muerte del último apóstol, el apóstol Juan, los dones extraordinarios, incluso el apostolado. ¿Cuántos, hermano? 6 o 7 requisitos para ser un apóstol, uno de los cuales era que el apóstol había visto con sus propios ojos al Señor Jesucristo resucitar a los muertos. Se terminó el don del apostolado, ya no hay apóstoles, se terminaron los dones extraordinarios que servían para verificar la nueva revelación. O sea, el punto es obvio. Si tomamos en cuenta el propósito de estas señales, podemos entender en forma muy sencilla por qué terminaron. Si su propósito fue primero de comunicar y segundo de autentificar la nueva revelación neotestamentaria, entonces una vez que fuese entregada, una vez que fuera recibida la nueva revelación y autentificada, las señales ya no tendrían ningún propósito. De hecho, en varios textos, no los vamos a ver, en el Evangelio según Juan, en Juan 14, en Juan 15, en Juan 16, el Señor Jesucristo prometió a sus apóstoles que serían guiados por el Espíritu Santo a entregar en forma permanente toda la verdad. ¿Cuál verdad? La nueva, que apenas estaba empezando a ser entregada en aquel entonces, pero ellos serían conducidos por el Espíritu Santo. Hasta un texto dice que el Espíritu les haría o les ayudaría a recordar todas las cosas que Cristo había enseñado en su ministerio público, pero les ayudaría a recordar estas cosas. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de escribirlas.
en una forma permanente en los 4 evangelios. Cuando los apóstoles escribieron no solo en los 4 evangelios, pero aún más en las epístolas, escuchen bien, los distintos libros del Nuevo Testamento, afirmaron en la forma más fuerte posible que escribieron bajo la inspiración directa del Espíritu Santo, que la promesa se cumplió. Y además, Judas 3, segundo de Timoteo 3 y Apocalipsis 22 afirman que las Escrituras, o sea, la nueva revelación, están ahora completas y que no debemos añadir nada a la palabra de Dios, que ya fue entregada, que ya fue autentificada y que ahora existe en forma permanente en este libro. Cualquier persona puede leer las advertencias en el libro de Apocalipsis dirigidas a aquellas personas que pretenden añadir nuevas cosas a las que ya están escritas aquí. De hecho, esto es una parte principal de nuestra controversia con los pentecosteses hoy en día. Nosotros creemos que a través de los dones extraordinarios, los apóstoles y los dones que les fueron comunicados a ellos y a varias personas en las iglesias primitivas, toda la obra de entregar la iglesia a la iglesia, la nueva revelación, toda la obra terminó. Y Dios ya dijo en forma permanente todo lo que quería decirnos y ya no está hablando en forma directa a nadie, sino todo lo que quiere decir está aquí. Y nosotros ya no buscamos más revelaciones, ya no buscamos más dones, más evidencias, ya lo tenemos todo en forma escrita aquí. Pero ahora vamos a ilustrar este punto. Y lo vamos a hacer bien en 1 Corintios 14. Cuando decimos que los dones terminaron, muchas personas dicen, no, eso no es cierto. Bueno, vamos a ver si es cierto o no. Vamos a ilustrar el punto, el hecho de que las señales milagrosas terminaron en el primer siglo del cristianismo, y lo vamos a ilustrar con un solo ejemplo. El tiempo no nos permite profundizarnos en todos los argumentos, pero con un solo ejemplo podemos ver el punto. 1 Corintios 14. No vamos a discutir a fondo todas las cuestiones acerca del don de hablar en lenguas, pero vamos a comprobar y demostrar ahora que el don de hablar en lenguas ya terminó, ¿sí? Pero en primer lugar, ven 1 Corintios 14, ya lo tienen en el versículo 20. Aquí, Pablo nos dice claramente el propósito del don de hablar en lenguas. 1 Corintios 14, 20. Hermanos, ¿ya lo tienen? No seáis niños en el sentido o en su entendimiento, sino sed niños en cuanto al mal, en cuanto al pecado, la malicia. Pero sean adultos, así la versión actualizada, en su entendimiento, adultos plenamente crecidos y maduros, ¿sí? Esto es la primera cosa que dice. Y pasando de ese punto de que ya no sean niños, dice, en la ley está escrito. En otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Ahora, ¿cuál pueblo? ¿Cuál pueblo está mencionado aquí? Está citando Pablo de Isaías 28, que dice, con hombres de otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. ¿Cuál pueblo? A los judíos. Y aún así, no me escucharán. Entonces Pablo dice, ven varias cosas. Las lenguas son una señal milagrosa. ¿Dirigida a quién? ¿A quiénes? A judíos. ¿A cuál clase de judíos? A judíos incrédulos. Ven, las lenguas por señal son, ven cómo sigue, después de citar el texto de Isaías 28, en donde Dios advirtió a los judíos que les hablaría en una forma extraña, como una señal de juicio, esto lo digo entre comillas, así que Pablo cuando dice así que, citando Isaías, ahora la conclusión, las lenguas por señal son, no a los fieles, no a los creyentes, sino a los incrédulos, infieles es incrédulos. Y luego habla la profecía, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es, las lenguas son una señal para ¿quiénes? Para judíos. ¿Cuál clase de judíos? Judíos incrédulos. Este pueblo se refiere no a gentiles incrédulos, ni mucho menos a gentiles creyentes, sino a judíos incrédulos. Y en por lo menos 3 ocasiones en el libro de Hechos, encontramos que este fenómeno, Dios hablando a su pueblo, ante los ojos de judíos incrédulos, les hablaba en lenguas.
como una señal de juicio en contra de ellos. Hay más detalles acerca de este don que no vamos a discutir ahora. El propósito de citar este texto es muy sencillo. Las lenguas son una señal. ¿Para quiénes? Para judíos. ¿Por qué? Porque los judíos piden señales. Esto está a lo largo de la Biblia. Los judíos piden señales, dice Pablo. Señales para autentificar y verificar el mensajero y su mensaje. Y Dios les dio una señal de que aquellos que estaban entregando la nueva revelación eran mensajeros suyos. Pero una señal de que Dios estaba abandonando a su pueblo. Se repitió la señal 4 veces en el libro de Hechos. Primero, con judíos, el día de Pentecostés. Segundo, con gentiles en la casa de Cornelio. Tercero, con samaritanos, bajo la predicación de Felipe. Y cuarto, con los seguidores de Juan el Bautista. Y en cada caso, Dios estaba diciendo a los judíos lo que Cristo había dicho. El reino de Dios será quitado de ustedes y dado a otros pueblos. Y al escuchar las maravillas de Dios en otro idioma, en un idioma extraño, los judíos, según lo que dice el apóstol Pablo, deberían haber entendido que Dios les estaba juzgando. Y al mismo tiempo, estaba verificando y autentificando por un don extraordinario el mensaje entregado por sus mensajeros. Ahora, además, ven en 1 Corintios 13. En el capítulo 13, el capítulo anterior, muchas personas dicen, ¿cómo sacan esto de que los dones terminaron? Estamos dando un solo ejemplo, el don de hablar en lenguas, pero ahora vamos a ampliarlo. Los dones que operaban en aquel entonces, en el primer siglo del cristianismo, para comunicar la revelación nueva, lenguas, profecías y ciencia. Vean aquí lo que dice. 1 Corintios 13, versículo 8. La caridad nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar. Vean, se han de acabar. En el griego hay 3 palabras, verbos, distintas, usadas para decir cada uno de estos puntos, para que no haya duda alguna. Se trata de algo que iba a terminar. Vean, cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada. 3 verbos distintos para decir profecías, lenguas y ciencia, conocimiento especial que Dios concedía en forma directa a la persona, en forma parcial y temporal, de la revelación que aún no había sido escrita en aquel entonces. Se acabarían, dice. Y vean ahora, ¿cuándo? Porque en parte conocemos, cuando yo decía en forma parcial y en forma temporal, Dios entregaba esa revelación, dice, es por medio de dones como lenguas, profecías y ciencias, conocemos en parte, profetizamos en parte, mas cuando venga lo que es la palabra perfecto, es maduro o completo, ¿sí? Está contrastando algo incompleto con algo completo. Vean, cuando venga lo que es completo, entonces lo que es en parte será quitado. Y ven de inmediato el ejemplo que usa. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba. Mas cuando ya fui hombre, vean, cuando ya fui hecho hombre, dejé lo que era de niño. La misma cosa que está en 14:21, cuando, o mejor dicho, 14:20, cuando se les exhorta a que ya no sean niños. En otras palabras, tanto las lenguas como los otros dones de comunicar o verificar la nueva revelación serían quitados por Dios. ¿Por qué? Porque cuando la nueva revelación fuese entregada completamente, en forma permanente, ya no tendrían ningún propósito. La iglesia primitiva dejaría la etapa de su infancia y pasaría a la etapa, o entraría, mejor dicho, a su madurez. Y este ejemplo es suficiente. Vuelvan ahora a Marcos 16. Este ejemplo es suficiente para comprobar que los dones terminaron, porque su propósito como señales que afirmaban la nueva revelación había terminado. Cuando se terminó la obra de entregar la revelación, ya teniendo en forma completa toda la información necesaria, entonces, ¿qué pasó? Fueron quitadas estas señales, o sea, estos dones extraordinarios que funcionaban para entregar y verificar dicha revelación. Ahora, Marcos 16.
Pero alguien preguntará acerca de la promesa de Marcos 16. ¿Acaso, dicen muchos, no sigue vigente esa promesa? La promesa que acabamos de ver aquí en Marcos 16. La respuesta es la misma. No. Esta promesa no sigue vigente. Vamos a probar que no sigue vigente. Esta promesa que dice la lista de señales, que vean el propósito en el versículo 20 de estas señales, de confirmar la palabra en el griego, autentificar o verificar la palabra. ¿Cuál palabra? Ya lo hemos explicado. La palabra que ahora tenemos en forma escrita. Estos dones no siguen vigentes hoy en día. Vamos a comprobarlo. Primero, ven los argumentos. Vamos a dar una lista. En primer lugar, es importante notar en el versículo 14 que el texto dice que, bueno, antes de leer en el versículo 14, es importante señalar en primer lugar que el texto dice, véanlo en 17, estas señales seguirán a los que creyeran. Es importante notar lo que no dice. Este texto no dice que las señales milagrosas mencionadas aquí servirían para convencer a los incrédulos, sino para confirmar la palabra. Seguirán, no dice, los incrédulos verán estas señales y creerán. No dice, estas señales seguirán a los que creen. Es algo muy diferente. Seguirán para confirmar que la palabra predicada en forma parcial en aquel entonces, la que tenemos ahora en forma permanente. Primero. Segundo, y eso es lo que estaba adelantándome, esta promesa en el versículo 14 fue entregada ¿a quién o a quiénes? A los apóstoles. A los apóstoles. Escuchen con mucha atención. Esta promesa fue dada a los 11 mismos, dice. Tercero, estas señales pertenecían a los apóstoles como testigos oficiales de la resurrección de Cristo, o sea, testigos autorizados para dar testimonio de la resurrección, y como escritores, los escritores del Nuevo Testamento, estas señales servían como credenciales de identificación, como las credenciales apostólicas, las famosas señales de un apóstol, como una placa de identificación para autentificar a los mensajeros, los apóstoles, y su mensaje, la predicación apostólica. Ahora escuchan con mucha atención los textos que afirman esto. No vamos a buscarlo, solamente quiero que ustedes escuchen los textos que voy a leer. En Hechos 5:12 dice, escuchen, por las manos de los apóstoles se hacían muchos señales y prodigios en el pueblo. Es 5:12. En Hechos 2, escuchen bien, 43, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En Hechos 14:3, el Señor daba testimonio a la palabra de su gracia, autentificando la palabra, escuchen, dando que señales y milagros fuesen hechos por la mano o las manos de ellos. Ellos se refiere a Pablo y a Bernabé en Iconio. Después en Romanos 15 dice Pablo mismo que Dios obró con potencia, con señales y prodigios, con el poder de su Espíritu Santo, autentificando su palabra predicada a los gentiles. En Romanos 15. En 2 de Corintios 12, Pablo defendiéndose, dando una defensa de su autoridad apostólica, dice, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros por señales, prodigios y milagros. Ahora, si cualquier creyente pudiera obrar estas señales, entonces habrían perdido su valor y su propósito. Pablo dice, mis credenciales, ¿quieren verlas? Las señales de un apóstol han sido hechas entre vosotros. Y en Hebreos 2, cuando dice que la palabra entregada fue confirmada por aquellos que la oyeron, se refiere a los mismos apóstoles, Dios obrando juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, el tercer punto, estas señales pertenecían a los apóstoles como sus credenciales de identificación. Cuarto, escuchen con mucha atención, no hay registro alguno, ni en el libro de Hechos, ni tampoco en las epístolas, de personas obrando milagros y señales, salvo aquellos creyentes
que habían tenido contacto directo con los apóstoles. Vuelven a escuchar, buscan y van a buscar en vano tratando de encontrar una excepción. No hay registro alguno en el libro de Hechos ni en las epístolas de personas obrando milagros y señales, salvo aquellos creyentes que habían tenido contacto directo con los apóstoles. Y hay algo muy curioso en Hechos 8, cuando Felipe, quien había recibido dones de los apóstoles para autentificar su predicación, escuchen bien, Felipe no pudo comunicar a los gentiles samaritanos el don del Espíritu Santo. Vean, él había recibido directamente los apóstoles el don del Espíritu para hacer ciertas señales en relación con la predicación de la palabra. Pero Felipe, cuando quería conceder el don del Espíritu a los samaritanos, no pudo hacerlo. Se vio obligado a llamar, a enviar para los apóstoles. Y Pedro y Juan tuvieron que ir y imponerles las manos sobre los samaritanos para que recibieran al Espíritu Santo. Y esto es una prueba contundente de lo que estamos diciendo. Las personas que no habían tenido contacto directo con los apóstoles no tenían acceso a estos dones, ni podían, mucho menos podían comunicarlos a otros. Quinto, el único ejemplo que tenemos en el libro de Hechos de un creyente que sobrevivió la mordedura de una serpiente venenosa. En esta lista, en Marcos 16, eso de sobrevivir la mordedura de serpientes, honey, take her out of here right now. En este ejemplo que tenemos aquí de sobrevivir la mordedura de una serpiente venenosa, el único ejemplo, el apóstol Pablo. No hay otro ejemplo. Ahora, además, fíjense bien en esto, es interesante señalarlo en cuanto a aquellos que beberían cosas mortíferas. Cuando Timoteo tenía problemas con su estómago, recuerdan ustedes, debido a los problemas con agua contaminada en aquel entonces, y uno puede enfermarse y morir de agua contaminada, ¿no? Cuando Timoteo, quien no era un apóstol, cuando se enfermaba seguido del estómago, Pablo le escribió en 1 Timoteo 5 y le dijo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, ¿no? Entonces no hay registro alguno en Marcos 16. En sexto lugar, escuchen bien, la otra versión de la Gran Comisión, la que supuestamente, según todos los eruditos, fue entregada en Mateo 28 a más de 500 hermanos. La otra versión de la Gran Comisión, la que fue entregada en forma así a todos los creyentes reunidos, los miembros de la primera iglesia, no incluye la promesa de estas señales. Solamente esta versión de la comisión, la que fue entregada personalmente a los apóstoles, incluye la promesa de estas señales. Y en séptimo lugar, la historia del cristianismo no da evidencia alguna de que estas señales hayan continuado más allá de la época apostólica. Desde que se terminó la época apostólica, no hay registro alguno de que estas señales hayan continuado. Las supuestas señales, hay varios libros, uno que se llama Las señales de los apóstoles, en donde hay citas de todas las épocas en la historia del cristianismo hasta llegar a 1800 por ahí, en donde todos los eruditos a lo largo de los siglos afirman lo mismo. Nadie estaba haciendo estas señales. Ahora, las supuestas señales realizadas hoy en día por los pentecostales, es necesario enseñarlo, son muy inferiores a las señales realizadas por la iglesia primitiva. Eso ya lo hemos visto en cuanto a la sanidad. Los pentecosteses no sanan a cualquiera, no sanan a todas las enfermedades, no sanan en forma instantánea, no sanan en forma completa, sino que su supuesto don de sanidad es muy inferior al don que tenían en aquel entonces. Y además sus misioneros no pueden hablar idiomas que no hayan estudiado. Tienen que ir y estudiar otros idiomas para poder hablar en lenguas, según la Biblia, ¿no? Hablar en lenguas es hablar idiomas que uno no hay. Léanlo en Hechos 2, ¿no? El primer
caso, cuando hablaron en lenguas, estaban hablando idiomas conocidos y en todos los demás ejemplos era lo mismo. Ahora, en octavo lugar, la carga de prueba de que estas señales no terminaron. Para aquellos que dicen que estas señales no terminaron, la carga de prueba descansa sobre ellos que afirman que no terminaron. Es decir, todos aquellos que afirman lo contrario, vamos a invitar al pastor de la iglesia más cerca de aquí, cualquier iglesia pentecostés, y voy a traer una botella de, ¿cómo se llama? Drano, algo mortífero, y le vamos a dar un vasito, ¿no? Una gotita para ver si se atreve, como en la misma manera que miles de personas, porque estaban jugando ahí con serpientes diciendo que tenían los dones, ¿no? Pero curiosamente terminaron muertos. De la misma manera vamos a hacer la prueba, ¿no? Para ver si quieren beber cosas mortíferas o si quieren sanar a ustedes que están enfermos. Y han hecho no solamente desafíos de esta índole en muchos países, sino grupos de médicos han examinado a fondo. Médicos cristianos han pedido a todos los sanadores por fe que presenten sus mejores casos para ver si en verdad tienen el don de sanar o no, y nunca han podido comprobar ni un solo caso de una enfermedad orgánica sanada por uno de estos hombres. Ahora, esto basta para que veamos en el caso de estos dones las evidencias de que terminaron. Ahora, pudiéramos decir más cosas, pero no lo vamos a hacer. En el tiempo que nos resta, vamos a decir algo muy importante. Vamos a dirigirnos a todos aquellos que buscan señales y milagros. Y con esto vamos a concluir. Ya basta, ¿no? Si uno comprende el propósito, para decirlo así, repitiéndolo, ¿no? Tantas veces. Si uno entiende el propósito de las señales y los milagros, ya es mucho más fácil entender por qué terminaron. Servían para autentificar la nueva revelación. Se entregó la revelación, terminaron.